como sabía que estaba un poquito delicado, entonces decidimos, Dios me ponía en el corazón que viniera y amén, estuviera esta tarde con ustedes. Él nos ha permitido, y de verdad, hermano, que nos gozamos poder estar con todos ustedes aquí en este lugar. Y Dios tiene algo especial para nosotros en esta tarde, cuando lo creen. Y qué bueno que usted ha venido a arrebatar una bendición, porque donde suena la trompeta, allí debemos de estar siempre. Amén, ¿verdad que sí? Saludamos a cada uno de los hermanos, amigos. Si hay amigos, Dios les bendiga. Bienvenido a este lugar que es casa de Dios y puerta al cielo. Amén. Así que, hermanos, reciban saludos de mi esposa, mis hijos, quienes sabían que venían para acá, y de algunos hermanos de la iglesia de Villavieja, que en esta hora también ya están en culto allí en aquel lugar, y les enviaron muchos saludos a ustedes. Amén. Quiero, hermanos, invitarles ahora sí a que tomemos la palabra del Señor y abramos nuestra Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo número, gloria al Señor, número 20 del Evangelio de San Juan. Usted alabe al Señor mientras que busca con sus manos. Capítulo 20 del Evangelio según San Juan. Vamos a leer un texto, yo lo leo primero y después lo leen todos ustedes a una sola voz. ¿Amén? ¿Ya están allí? Dice Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 22. Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ahora lo van a leer ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar, hermanos, que Dios añada bendición en esta tarde a esta bendita palabra y a nuestras vidas. Amén. Oremos. Amado Dios, gracias te damos en esta tarde por tu grande amor, por tu grande misericordia. Gracias, Señor, porque nos concedes el privilegio de poder predicar tu palabra, oír tu palabra. Señor, que tu palabra en esta tarde corra como ríos de agua viva sobre nuestras vidas, que esta palabra llegue a nuestra vida, a nuestro corazón, esta palabra regenere nuestra vida, esta palabra traiga vida, unción a cada uno de los que estamos aquí. Padre, yo tomo el poder de la palabra y en tu nombre atamos, reprendemos, echamos fuera toda obra del mal que quiera robar la bendición de la palabra. Todo pensamiento de divagación, todo sueño, cansancio, pereza, todo dolor, todo malestar, se va ahora mismo de este lugar y de la vida de cada hermano, de cada amigo que ha venido en esta tarde a escuchar esta palabra. Padre amado, bendice que tu palabra cumpla el propósito en cada uno de nosotros, Señor amado, en el nombre de Jesús. Yo te doy muchas gracias, amado Dios, por tu grande amor, por tu grande misericordia, Señor. Gracias te doy, eterno Dios. Gracias te doy, Padre precioso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y a su nombre, gloria. ¿Se puede sentarse, hermanos? Siéntese sin dejar de alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Yo quiero en esta tarde compartir esta palabra bajo el tema la regeneración de los creyentes. ¿Cuántos alaban al Señor? La regeneración de los creyentes. Todos los creyentes, hermanos, en el día de hoy necesitamos ser regenerados. Desde el más pequeño hasta el más grande. Amén. Necesitamos cada día que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas. Porque es el Espíritu Santo el que regenera, el que convence de pecado, el que convence de maldad. Amén. Nuestras vidas y nos lleva al arrepentimiento y a una vida nueva en Cristo Jesús. En estos versículos, hermano, este versículo que leíamos fue el suceso, hermanos, o fue lo que aconteció el día que el Señor Jesucristo resucitó y se presentó ante sus discípulos. Allí en aquel lugar Jesús entrega, oiga, la entrega que Jesús hizo, allí del Espíritu Santo a sus discípulos el día de su resurrección no fue el bautismo del Espíritu Santo,
Amén. Algunos piensan que allí el Señor bautizó a los discípulos. No, no fue la entrega del Espíritu Santo. No fue la entrega del bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo sucedió el día que todos conocemos, el día del Pentecostés. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. A su nombre. Lo que sucedió allí, hermanos, cuando el Señor le dice, llega allí a aquel lugar y le dice que sopló sobre ellos y le dijo, recibid el Espíritu Santo, fue una infusión de los discípulos, alabado sea el Señor, de los discípulos por primera vez con la presencia regeneradora del Espíritu Santo y de la nueva vida del Cristo resucitado. Amén. Fue el Espíritu Santo, hermano, el que ese día llegó sobre los apóstoles para regenerarlos, para hacer de ellos, hermanos, nuevas criaturas en sí. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. A su nombre. Mire, hermanos, Cristo habló en la palabra allí. Habla especialmente el Evangelio de Juan. Es un evangelio que habla bastante de lo que es la regeneración. Allí Cristo habló de ella y es tan importante hoy la regeneración en el creyente. ¿Por qué, hermano? Porque todo creyente que desea ir al reino de los cielos necesita ser regenerado por el Espíritu Santo. Si usted mira, hermano, y va un momento al capítulo 3 de San Juan, usted encuentra allí un suceso. ¿Qué encuentra usted allí? Encuentra usted lo que aconteció, gloria al Señor. Perdón, voy a apagar este ventilador. Gloria al Señor. Y allí, hermanos, ¿qué sucedió? Hubo un encuentro de un hombre llamado Nicodemo. Todos, la mayoría aquí conocemos quién era Nicodemo, ¿verdad? Era uno de los principales de la sinagoga. Un hombre muy religioso, por cierto, intérprete de la ley, conocía bien la ley de Dios, ¿verdad? Y por cierto era un hombre que pudiéramos decir, cumplía la ley. Y un día este hombre, hermano, entendió que Cristo era un enviado del cielo. Y fue y le dice aquel hombre a Jesús, sabemos que tú has venido de parte de Dios, porque ninguno puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Y la respuesta de Jesús fue, Nicodemo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no podrá entrar al reino de Dios. Amén. Y Jesús le dice este verbo 2 veces. En el versículo 5 vuelve y le dice el Señor a Nicodemo, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a Nicodemo? Usted necesita recibir el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Usted necesita, aunque usted es un religioso y quizás ante los ojos de Jesús podría ser un hombre que cumplía la ley, no obstante necesitaba la regeneración, aceptar a Cristo como su Salvador y como el Mesías. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Y por eso, hermano, le puse a este tema la regeneración de los creyentes. Porque hoy, hermano, hoy en día hay un sinnúmero de creyentes en las iglesias que se parecen mucho a Nicodemo. ¿Por qué? Porque son bastante religiosos. Amén. Son bastantes devotos a ir a la iglesia. Son bastante devotos a no adulterar, a no fornicar, a de pronto a cumplir ciertas cosas de la ley. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero les falta el Espíritu Santo en el corazón. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. A su nombre. Por eso, hermanos, mire que cuando Cristo anduvo con sus discípulos. ¿Cuántos años anduvo? Probablemente 3 años en su ministerio.
Dentro de esos 3 años llamó a sus discípulos, los fortaleció, les dio poder y anduvieron los discípulos con Cristo. Pero aunque andaban con él, el Señor sabía que necesitaban algo más. Y era la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Cuántos alaban al Señor? Y por eso, después de la resurrección, Jesús llega donde ellos están y sopla. Y les dice: reciban ahora sí el Espíritu de verdad. ¿Cuántos alaban al Señor? Uno a veces se pregunta, mientras yo leía esto, yo me preguntaba: ¿cómo es posible que o sea, andaba con el Señor y toda esa cuestión, pero no tenían aún el Espíritu? Pero cuando uno comienza a estudiar la palabra, se da cuenta de por qué el Señor tuvo que hacer todas estas cosas. Amén. Usted mira, hermanos, que durante la última conversación que Jesús tuvo con sus discípulos, o sea, la noche antes de ser arrestado, de ser enjuiciado y crucificado, Jesús habló con ellos. Amén. Le habló antes del juicio, antes de la crucifixión. Y en esa conversación Jesús le prometió a ellos que recibirían el Espíritu Santo, que los regeneraría. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque dice, es que el Espíritu Santo mora con vosotros, pero estará dentro de nosotros. Escuche bien, y si quiere vayamos ahí un momento al Evangelio de San Juan, ahí mismo en San Juan, en el capítulo 14. Alabado sea Dios para siempre. Miren lo que dice esta palabra, hermanos. San Juan capítulo 14, su versículo 17. Mire, allí el Señor le hace la promesa a ellos y les dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero escucha lo que dice a los discípulos: pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque Él mora con vosotros. Pero escuche la siguiente palabra. Dice: y estará en vosotros. Cuando usted lee eso, usted se da cuenta que el Espíritu Santo todavía no había llegado a ellos. No había llegado a ellos todavía. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Por eso Él es claro, Él dice: el Espíritu Santo que mora con vosotros y estará en vosotros. Por eso, hermano, les decía al principio que los creyentes necesitamos una regeneración. ¿Por qué? Porque hoy podemos decir las palabras que dijo Cristo: el Espíritu Santo está con nosotros. Él está aquí. El Espíritu Santo está aquí. Sin duda está aquí. Pero quiere estar también dentro de vosotros, o sea, allí en el corazón. Porque es que hoy hay mucha iglesia, mucho pueblo, muchos creyentes que están donde está el Espíritu de Dios, pero el Espíritu de Dios todavía no mora en ellos. Tremendo, ¿verdad que sí? Mire, hay gente que puede llevar 20, 30, 10, 15, 5 años viniendo a una iglesia diciendo: yo soy cristiano evangélico, yo soy del movimiento misionero mundial o de ya iglesia, amén, y puede venir y asistir, amén, y puede venir a la iglesia, pero puede todavía no tener el Espíritu de Dios. Tremendo, hermanos. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero Jesús dijo: el Espíritu Santo que está con vosotros. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo está hoy aquí? Dice: y que morará dentro de vosotros. Por eso me llamó la atención ese texto. Cuando él dice, el Espíritu, ¿qué quería Dios que recibieran ellos? El Espíritu de verdad. ¿Para qué? Para que fueran cristianos de verdad. Porque es que hay un sinnúmero de personas que dicen que son cristianos, pero de verdad no son cristianos. Sus actos, sus hechos, su manera de hablar, su manera de actuar, la manera de proceder, la manera de ver las cosas,
hacen pensar otra cosa distinta. Hola, pero este dice que es evangélico. Hola, pero este dice que es creyente. Pero entonces, ¿por qué habla? ¿Por qué piensa? ¿Por qué dice? ¿Por qué actúa de esta manera? Sencillo, porque aunque viene a la iglesia donde está la presencia de Dios, donde está el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo todavía no está dentro de esa persona. Por eso actúa como el hombre natural. Por eso actúa como una persona natural, porque todavía no le ha permitido que el Espíritu Santo entre y more en su corazón. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso, mire, hermano, esta promesa del Espíritu Jesús se la estaba dando a los apóstoles. Y vuelvo y lo leo, versículo 17 dice: el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. Oiga, hermano, que el cual el mundo no puede recibir. O sea, no cualquiera puede recibir esto. Que el mundo no puede recibir. Dice, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque Él nos habla, hermano. Él habla su vida, habla mi vida. Le conocemos, conocemos su palabra, conocemos lo que Él quiere. Pero ¿qué sucede? Él dice, porque mora con vosotros. Y dice, mire, cuando Él dice, y estará en vosotros, está queriendo decir, todavía no está dentro de ustedes, todavía no está, pero va a estar. Amén. Y de pronto hoy, aquí en este lugar, puede haber gente que ya tiene el Espíritu de Dios dentro, pero pueden haber otros que todavía no lo tienen adentro. El Espíritu Santo está aquí con todos los que estamos aquí, pero desea también, hermano, entrar en usted. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. A su nombre. Miren, hermanos, por eso, volviendo al capítulo 20, donde estábamos, ¿qué sucedió? Dice que Jesús sopló sobre sus discípulos. Amén. Esto se refiere, hermano, cuando dice y sopló sobre sus discípulos, se refiere, hermano, a la regeneración. O sea, la regeneración que es una nueva vida. Sopló en los discípulos aliento de vida, o sea, el Espíritu Santo que da vida. O sea, que el Señor quería que ellos tuvieran vida de verdad. Y si usted mira y se pregunta, bueno, ¿y por qué así? Porque es que, si usted se da cuenta, antes de la resurrección, antes de que Cristo se les apareciera resucitado, ¿cómo estaban los discípulos? Si usted ha leído la historia, ellos estaban asustados, estaban temerosos, algunos estaban pensando en volver a sus oficios de antes, otros decían, bueno, mataron al Señor, esto se acabó, hasta aquí llegó todo. Tenían la moral abajo. Oiga, no habían creído a todo lo que el Señor les había dicho, a pesar que de antemano Él le había dicho que era necesario morir, que era necesario ser sepultado, pero que al tercer día resucitaría. Pero ellos no creyeron, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué no creyeron? Porque no tenían el Espíritu. Eran todavía naturales, todavía eran carnales, todavía eran personas que, gloria al Señor, que no creían en la palabra de Cristo. En otras palabras, eran un poco incrédulos, como hay veces en la iglesia del Señor de hoy. Entonces, cuando el Señor llega, hermano, y los ve, ellos se alegran. Entonces dice, sopló y le dice, recibid mi espíritu. El Espíritu, ¿cuántos alaban al Señor? Cuando Él sopló en ellos, hermano, colocó en ellos, desde ese día, después de la resurrección, colocó en ellos una nueva vida. Y mire, hermano, cuando usted habla cuando yo me encuentro esa palabra, sopló en ellos, estudiando un poco esa palabra, uno se da cuenta que esto estaba desde el Antiguo Testamento. ¿Cuántos alaban al Señor? Este verbo usted lo encuentra escrito en la Biblia varias veces. Mire, cuando usted va, este verbo de soplar, oiga, hermano, se empleó en Génesis capítulo 2, versículo 7. Cuando usted se da cuenta que Dios estaba formando la nueva creación, el hombre, dice la palabra que Él tomó barro en sus manos
y formó al hombre. Pero en el versículo 7 dice que Dios sopló aliento de vida en su nariz. Amén. Dios sopló aliento de vida en la nariz de aquel personaje de barro y tuvo vida. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Cuando Dios sopló en su nariz aliento de vida, oiga, ¿sabe en qué se? Oiga, el hombre fue, hermano, un ser viviente. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Pero este mismo verbo, vuelve, usted lo encuentra en Ezequiel. Ezequiel capítulo 37. Cuando el Señor, oiga, haciendo referencia de su pueblo que él miraba, de su pueblo que iba al templo, de su pueblo que ofrecía sacrificio, que desgollaba animales, que derramaba la sangre de los corderos para el perdón de pecado. Él los miraba y no los miraba con agrado, los miraba muertos, los miraban sin vida. En otras palabras, ese pueblo estaba muerto para Dios. Ellos iban al templo, ofrecían su sacrificio, pero, oiga, no cambiaban. No había una vida nueva en ellos. Ellos estaban, aunque iban al templo, aunque iban y adoraban a Dios, entre comillas, aunque iban y sacrificaban holocausto, oiga, hermano, Dios no recibía nada de ellos, porque Dios miraba que aunque ellos iban al templo, sus actitudes, sus hechos eran malos. Entonces Dios tiene que llevar al profeta Ezequiel en el espíritu, va y lo lleva y le muestra la visión allí, hermano. A Ezequiel, Dios lo lleva a un valle de huesos secos. Y dice la palabra que Ezequiel vio un valle de huesos secos, extremadamente secos. Y Dios le hace una pregunta a Ezequiel: Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel le dice: Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes. Y el Señor comienza a darle órdenes a Ezequiel: profetízales. Y dice que cuando Ezequiel comenzó a profetizar, hermano, comenzó a juntarse hueso con su hueso. Y después volvió y profetizó, hermano, y dice que a esos huesos comenzaron a brotarle carne, tendones. Amén. Pero no tenían espíritu de vida. Y yo pienso, hermano, mire, y esto es haciendo referencia al pueblo de Dios. Y hoy en día hay un pueblo de Dios así, donde, oiga, fue sacado del valle de los huesos secos y hoy tienen carne y tendones, pero le falta lo principal, la vida del Espíritu Santo, el soplo de Dios, para que ese Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo pueda entrar en nuestras vidas. Mire, en el versículo, en el capítulo 37 de Ezequiel, el versículo 9, mire lo que dice: y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos. ¿Y qué dice? Y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Cuántos alaban al Señor? Y fue ahí donde tuvo vida el pueblo de Israel, cuando el Espíritu Santo entró en ellos. Hoy hay un sinnúmero de creyentes, hermanos, muertos en las iglesias. Perdónenme la expresión, parecen muertos ambulantes. Algunos de ustedes vimos la película Zombies. Así parece la iglesia de hoy. Un poco de gente andando de aquí para allá, viniendo a la iglesia, pero muertos, hermanos. El espíritu de vida no está. El Espíritu de Dios carece de ellos. ¿Y cómo saber? Por sus hechos, sus actitudes, sus comportamientos, su manera de hablar, su manera de actuar, su manera de pensar, su manera de ver las cosas, totalmente lejos de lo que Dios quiere que piensen. A su nombre, a su nombre, a su nombre damos la gloria. Mire, hermano,
dice Ezequiel, sopla sobre estos muertos y vivirán. Amén. Jesús allí cuando sopló en los discípulos, ¿sabe qué le estaba dando a ellos? Les estaba dando el Espíritu a fin de producir vida en ellos y una nueva creación en ellos. Amén. ¿Por qué? Porque ellos se habían convertido como Nicodemo en religiosos. Como hoy en día hay un sinnúmero de creyentes en las iglesias que son religiosos. ¿Será que usted es un religioso? Aquí pueden haber muchos religiosos que pueden venir a la iglesia cada vez que hay culto, que pueden levantar su mano, o sea, vuelven esto una rutina en sus vidas, como lo hacía Nicodemo, como lo hacía el pueblo de Israel, pero no tenían vida, no tenían el Espíritu Santo. Porque hoy en día hay un grupo de personas, hermano, en las iglesias que no tienen el Espíritu Santo y a causa de eso hoy dan malos testimonios. No actúan en pro de la obra de Dios. Saben que tienen que hacer lo bueno y no lo hacen. Actúan de una manera totalmente diferente a un creyente, a un seguidor de Jesucristo. Y es ahí donde yo debo decir, yo necesito la regeneración del Espíritu Santo en mi vida. A su nombre. A su nombre. Mire, hermanos, es necesario entender esa parte. ¿Cuántos alaban al Señor? A Nicodemo le pasaba eso, hermano. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, Nicodemo, usted necesita ser regenerado. Nicodemo, podríamos decir, era un buen religioso, hermanos. Reconocía a Dios como lo reconoce usted. ¿Qué reconoció Nicodemo? Nicodemo reconoció que Jesús venía de arriba. Como usted reconoce que Jesús está acá y que vino de arriba. En eso nos parecemos a Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo vino de noche, amén, y le dice, Señor, reconozco que tú has venido de Dios. Como usted reconoce, en eso nos parecemos a Nicodemo. Y él dice, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces, a menos que Dios esté con usted. Amén. Y por eso usted viene a la iglesia, viene a este lugar porque usted cree que Dios está aquí, ¿verdad? Amén. Exactamente, Nicodemo vino a él. Nicodemo no adulteraba, quizás usted no adultera. Nicodemo no fornicaba, quizás usted no fornica. Nicodemo cumplía la ley, quizás usted la cumple, ¿verdad? Pero no estamos viviendo la fe de la palabra. Lo otro, ¿cuántos alaban al Señor? Lo esencial, una vida santa, una vida llena del Espíritu de Dios, que es diferente a la ley. Una vida consagrada a Cristo, lleno del Espíritu de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. A su nombre. Mire, hermano, así como Dios sopló en el hombre físico cuando lo creó, amén, allá en el huerto del Edén, oiga, así como Él sopló allí en aquel hombre físico el aliento de vida, con lo cual el hombre llegó a ser una nueva creación. Amén. En esta ocasión Jesús sopló sobre los discípulos en sentido espiritual y ellos llegaron a ser, ese día se convirtieron en verdaderas nuevas criaturas. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque fue mediante la resurrección, hermano, que Jesús llegó, amén, a ser espíritu vivificante. ¿Cuándo se volvió Cristo un espíritu vivificante? Después de la resurrección. Mire, hermanos, si usted va un momento a 1 Corintios, alabado sea el Señor, alabe al Señor si puede, capítulo 15 de 1 Corintios, mire lo que dice. Por eso el Señor, hermano, oiga, sopló allí aliento de vida. Porque 1 Corintios capítulo 15 verso 45, miren lo que dice. Así también está escrito. Así también está escrito. Fue hecho. Oiga, el primer hombre, Adán, que fue ¿qué? Una alma viviente. El postrer Adán, o sea, Cristo,
es espíritu vivificante. Pero ¿cuándo sucedió esto? Cuando Cristo resucitó. Por eso Cristo no le dio de su espíritu antes de morir. Fue cuando resucitó. ¿Cuántos alaban al Señor? Que le dio el espíritu vivificante. A su nombre damos la gloria. A su nombre damos la gloria. Oiga, hermano, y allí a los discípulos se les dio el Espíritu Santo para que los regenerara, para que los hiciera nuevas criaturas en Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque antes de esa ocasión los discípulos eran como usted y como yo, buenos creyentes, ¿verdad que sí? Seguidores verdaderos de Jesús. Y éramos y nosotros decimos que somos salvos, ¿verdad que sí? Y ellos eran buenos creyentes, buenos seguidores y salvos según lo estipulado en el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque ellos cumplían la ley. Y hoy en día hay una iglesia que dice que somos salvos, por fe somos salvos, y muchos dicen que por fe somos salvos. Y es verdad que por fe somos salvos, pero necesitamos que el Espíritu Santo llegue a nuestro corazón. O sea, entre a nuestra vida. A su nombre. A su nombre. Mire, hermano, es que en ese momento los discípulos no habían sido regenerados todavía. Amén. Claro, esto en el sentido del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque si usted mira, hermano, los discípulos en los 3 años que anduvieron con Cristo fueron muy parecidos a nosotros. O sea, tenían cosas tremendas. Si usted mira, hermanos, y he tomado unos ejemplos, si vamos un momento al Evangelio de San Lucas, capítulo 9, alabe al Señor si puede, capítulo 9 del Evangelio de San Lucas, versículos del 54 al 56, mire lo que sucedió aquí. Dice la palabra: viendo estos sus discípulos, ¿quién? Y especialmente Jacobo y Juan, que era el discípulo del amor. Amén. Dice: viendo estos sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y lo consuma? Mire cómo estaban actuando. Pero mire lo que dice el Señor, hermano, versículo 55. Entonces, volviéndose él, ¿qué le dijo? Los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y eso me da a entender cuando el Señor le dice: ustedes ni siquiera saben de qué espíritu sois. Y es verdad, es que no hayan recibido el espíritu. Actuaron de una manera tremenda, como hay veces actúa usted, o como hay veces actuamos nosotros. Jacobo y Juan se llenaron de rabia, de ira, porque la gente no le prestó atención, porque la gente los ignoró, porque la gente, hermano, no quiso prestarle el servicio a Jesús. Entonces ellos dijeron: no, esa partida de rebelde, Señor, quiere que oremos y que caiga fuego y los consuma y los mate a todos. Y entonces el Señor los reprende: no, pero ¿qué espíritu se les metió a ustedes? Ustedes no saben ni de qué espíritu sois. Allí el Señor los confronta. ¿Y qué les dice, hermano? Versículo 56 dice: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Usted nota ahí que Jesús tenía un espíritu diferente y los apóstoles otros. Jacobo y Juan tenían otro espíritu. Amén. Pero no tenían el espíritu de verdad. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso el Señor tenía que regenerarlo en cierto momento. Por eso es que le estoy diciendo que hoy el creyente necesita ser regenerado. Porque muchos de nosotros pensamos mal, actuamos mal, hablamos mal, y es porque no hemos permitido que el Espíritu Santo entre en nosotros y nos haga nuevas criaturas. Porque muchos pueden llegar
llevar años en el evangelio, pero no han cambiado. Por eso la gente dice, pero mire ese evangélico cuánto lleva, en 10 años y no ha cambiado para nada. Hay veces hasta su propia familia lo juzga. Usted tanto que los hijos, usted tanto que viene el evangelio, mamá, papá, y ni siquiera ha cambiado. Usted ha perdido todo ese tiempo. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? Ha perdido el tiempo. Amén. ¿Por qué? Sencillo, hermano, porque el Espíritu Santo no lo han dejado de entrar en el corazón. Pero el Espíritu Santo ha estado con ellos. Por supuesto que sí. El Espíritu Santo hoy está con todos nosotros. Pero hoy, a través de esta palabra, estará dentro de vosotros. Porque es el lugar que tenemos que darle a Él. ¿Cuántos alaban al Señor? Miren, hermano, entonces usted mira la actitud de Jacobo y Juan. Pero vamos a mirar otra actitud de otro discípulo. ¿Cuál? La de Pedro. Vayamos allí un momento a San Marcos. O sea, yo le estoy poniendo estos ejemplos para que se cuenta por qué los discípulos tuvieron que ser regenerados. Y por qué si los discípulos que anduvieron con el Señor tuvieron que ser regenerados, cuánto más nosotros, hermano. Alabado sea el Señor. Capítulo 14 del Evangelio de San Marcos, versículo 66. Este es un suceso que todos conocemos, pero es bueno leerlo, hermano, para que entendamos mejor. Mire la actitud de Pedro, el que andaba con Cristo, el que lo confesaba, al que Dios le dio grandes promesas, aquel al que Dios le dijo, tú eres Pedro, y aquel que dijo que nunca lo negaría, aquel que, mejor dicho, era sobresaliente allí, de entre los 12. Pero ¿qué sucedió? Versículo 66, miremos la actitud de Pedro. Versículo 66 dice, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando le vio a Pedro, que se calentaba mirando, le dijo, tú también estabas con Jesús en Nazaret. Mas él, ¿qué dice? Mas él negó diciendo, no, yo no lo conozco, ni sé lo que usted dice. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Dice, y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decirle a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él volvió a negarse otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez, Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar, oiga, es semejante a la de ellos. Entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre, no sé quién es. ¿Y no le ha pasado a usted eso? ¿Por qué Pedro actuó así, hermanos? No tenía el Espíritu Santo en ese momento. No tenía el Espíritu Santo. Por eso negó a Jesús. Como hay veces todavía hay uno que otro creyente que niega a Jesús. Mire la condición donde aún esta situación llevó, hermano, a cometer, hasta infringir la ley. Porque infringió la ley Pedro al jurar. Pedro juró. Amén. Lo llevó, oiga, esta actitud de Pedro, ¿cuál fue? Maldecir y jurar que no conocía a Jesús. ¿Y cuántas veces, hermano, usted maldice? ¿Cuántas veces, hermano? Mire, hay algunos que uno los escucha diciendo, delante de Dios que es así. Y mentiras. Hay un poco de cristianos en la iglesia que les gusta estar diciendo, ay, delante de Dios que yo no dije eso. O delante de Dios que es así. Y hermano, y ahí hay un poco de mentiras, pero la gente jura. Y pone delante de Dios, quebrantan el mandamiento donde dice, no tomarás el nombre del Señor Jehová en vano. Pero para muchos es muy sencillo decir eso. Y mantienen mintiendo, otros mantienen, hermanos, allá enojados como Pedro. Hay cristianos que se enojan, que pelean hasta con el perro, el gato, hermano. Oiga, mantienen aquí en la iglesia, son angelitos. Y en la casa son unos diablitos. Aquí en la iglesia son consagrados y mi amorcito, mi amor. Pero cuando llega a la casa, hermano, se acabaron los adornos. Aquí son unos y allá son otros. Y uno dice, ¿qué le pasa a este creyente?
no tiene el Espíritu de Dios. Viene al lugar donde está el Espíritu de Dios, que está con nosotros en esta tarde, pero todavía ese creyente no lo ha dejado entrar. A su nombre, a su nombre. Por eso Jesús tuvo que soplar aliento de vida, tuvo que soplar y darles el Espíritu a los discípulos, porque Jesús sabía que así como ellos eran, no podían cumplir el propósito para el cual habían sido llamados. Nosotros hoy necesitamos que el Espíritu Santo entre en nuestra vida para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Porque si usted mira, no se estaba cumpliendo en Pedro. El propósito para el cual Dios había llamado a Pedro no se estaba cumpliendo. Y ya finalizando, porque ya el Señor estaba partiendo, hermanos. Ya le quedaba poco tiempo al Señor en la tierra. Y el Señor vio que, gloria al Señor, mire la actitud de Pedro. Por eso el Señor tuvo que morir, tuvo que resucitar. Porque Él muriendo y resucitando se convertiría en un espíritu vivificante. Como lo dijo Primera de Corintios. Aleluya. Aleluya. Entonces, mire, hermano, usted mira también ahí, en el capítulo donde comenzamos, Juan, capítulo 20, usted mira otra actitud más. Vamos a mirar esta como última para que el tiempo no se nos pase. Juan, capítulo 20, el versículo 24, hermanos. Mire, pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y Él les dijo, ¿qué les dijo? Si no viere en sus manos la señal de los clavos, si no metiere mi dedo en el lugar por donde le entró los clavos, si no metiere mi mano donde fue traspasado su costado, no creeré. Y no hay gente así en la iglesia también, incrédula, hermanos. En la iglesia hoy hay un poco de gente que viene a la iglesia, pero es incrédula. No cree a la palabra, no le cree a Dios. Y uno se pregunta, ¿qué harán aquí? Gloria al Señor. Pero es la misericordia de Dios. Es Dios, hermano, quien nos ha sostenido. ¿Para qué? Para ver si en un momento entienden el mensaje y abren el corazón y deja que el Espíritu Santo entre en sus vidas. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. A su nombre. Mire, hermano, cuando el Señor Jesucristo sopló en ellos, fue en ese momento que los discípulos entraron en el nuevo pacto basado en la muerte y resurrección de Cristo. En otras palabras, la muerte y resurrección tenía un significado. ¿Cuál? Que así como Cristo moría y resucitaba, amén, en el mundo, nosotros tenemos que morir para el mundo y resucitar con Cristo en una nueva vida. Por eso fue que en cierto momento el apóstol Pablo tuvo que hablarle a los romanos, en el capítulo 6, hermano, de los romanos. Usted mira la conversación que tiene Pablo con los creyentes de Roma. Les dice, ¿qué pues diremos? ¿Seguiremos perseverando en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿qué hacemos viviendo aún en él? Y hay gente, hermano, en la iglesia que dice, yo he muerto en el pecado, yo soy un cristiano de verdad, pero todavía vive en el pecado. Que han sido bautizados y todavía viven en el pecado. Hay gente, hermano, que toma Santa Cena, hay gente que participa del altar, hay gente que predica, hay gente que, hermano, pero todavía está allí viviendo en el pecado. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Por eso Pablo le dice, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Hemos sido bautizados en su muerte. Porque ese era el significado de la muerte de Cristo. Amén. Hemos sido bautizados en su muerte, o sea, hemos muerto para el mundo. ¿Cómo pues es posible que sigamos viviendo para el mundo?
Si hemos muerto en Cristo, hermano, usted y yo somos nuevas criaturas, somos nuevas personas, comenzamos a ser diferentes. Las cosas viejas tienen que morir, tienen que pasar y todas tienen que comenzar a ser nuevas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ahora está en nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. A su nombre. Tremendo, hermanos. Pablo tiene que decirle a los efesios, allí en el capítulo 2, versículo número 15, alabe al Señor. Mire lo que dice. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo la paz. Aquí estaba hablando de los dos pactos, el antiguo y el nuevo. Por eso usted oye a Pablo diciendo que la fe sin obras es muerta y la obra sin fe también. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. A su nombre. Por eso, hermano, aquí estamos viendo que Dios, ¿qué deseaba Cristo, hermano? Que nosotros entendiéramos el propósito de la redención. ¿Cuántos alaban al Señor? El propósito de la redención. O sea, los que responden en fe a la palabra y se arrepienten y aceptan a Cristo como el Señor y Salvador, reciben la gracia adicional para ser regenerado y nacido de nuevo mediante el Espíritu Santo que llega en la vida del cristiano. Por eso, hermano, no podemos seguir siendo los mismos de antes. Hay un pueblo de Dios que hoy necesita decirle: Señor, necesito salir del montón. Porque hoy hay un montón de evangélicos, hay un montón de cristianos, amén, que no tienen el Espíritu de Dios. Y quizás nosotros estamos en ese montón y necesitamos salir de ese montón. Necesitamos salir del montón, hermano, y ser de verdad lo que Cristo quiere que seamos. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Mire, Pablo le dice a los romanos en el capítulo 8, amado hermano, versículo 13 y 15. Mire, me llama la atención esto que Pablo le dice a ellos. Mire, le dice: pues si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. O sea, hermano, ¿a quién le hablaba? A la iglesia del Señor, a los que se habían convertido, a los que llevaban años en la iglesia, pero seguían viviendo de la misma manera. No había un cambio, no había una regeneración, no había una transformación. Quizás ellos iban al templo, quizás se congregaban, quizás oraban, quizás leían la palabra, pero no cambiaban. Hoy hay un poco de gente así en las iglesias, que viene a la iglesia, lee la Biblia, escucha la palabra, canta, aplaude, dice gloria a Dios, pero no han cambiado. Siguen siendo los mismos. Amén. Por eso es que Dios tiene que darnos la palabra una y otra vez, donde Dios nos dice que es necesario dejar de entrar el Espíritu Santo en nuestros corazones, porque el Espíritu Santo es el que regenera, es el que cambia, es el que transforma. Cuando una persona se da en las manos del Espíritu de Dios, es una persona en las manos del Espíritu de Dios, hermano, en las manos de Dios, es una persona, mejor dicho, es la obra sobrenatural de Dios. En eso se convierte un creyente que se da en las manos de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero sigue diciendo allí, hermanos, versículo 14: y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos que dicen, son hijos de Dios. Amén. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Pero el versículo 16 dice: y el Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero para que esta palabra tenga ese cumplimiento,
necesitamos que Dios sople en nosotros. Amén. Necesitamos, hermanos, nosotros también recibir el Espíritu de Dios. Porque, mire, hermano, uno se encuentra en la iglesia un sinnúmero de gente diciéndose: pastor, yo quiero que se me bautice. Y algunos llevan años pidiendo el bautismo. Pero es que para antes de que llegue el bautismo del Espíritu Santo necesita recibir el Espíritu Santo. Recuerde que recibir el Espíritu Santo es diferente al bautismo del Espíritu Santo. Son dos cosas totalmente distintas. Para yo recibir el bautismo del Espíritu Santo, necesito que el Espíritu Santo esté dentro de mí. Pero hoy hay muchos creyentes que están en la iglesia, viene al culto, viene a la iglesia, pero no tienen el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Por sus obras. Porque actúan diferente. Actúan de muchas maneras, menos como tienen que actuar. Las obras de muchos son malas. Las obras de muchos son coherentes, hermanos. Incoherentes, perdón. Las obras de muchos, hermanos, no son buenas ante los ojos de los hombres y ante los ojos de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso el apóstol Pablo dijo: vosotros sois cartas leídas. La gente tiene sus ojos puestos en nosotros. Por eso es que hay veces la gente nos señala, nos juzga, y hay veces la gente nos dice la verdad con mucha razón. Y uno pregunta: Señor, ¿y por qué? Sencillamente, hermano, porque no hemos muerto al pecado, porque no hemos dejado que la obra vivificadora del Espíritu de Dios actúe en nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque quizás así como los discípulos en los tiempos de Cristo andaban con el Señor, pero tenían sus cositas. Y por eso cuando Jesús resucitó, tuvo que llegar donde ellos y soplar y decirle: recibid el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. ¿Por qué de verdad, hermanos? Porque es que el Espíritu de verdad nos hace hablar siempre la verdad. Y hoy en día hay un poco de cristianos que no hablan la verdad. Mentiras. Y como le dijo el Señor a Jacobo y a Juan: ¿de qué espíritu sois? Amén. Cuando Jacobo y Juan dijeron: Señor, hagamos lo que hizo Elías, que haya fuego que los consume, fueron misericordiosos, querían verlos a todos muertos. Y el Señor los tiene que reprenderlos. Amén. Ustedes no saben ni de qué espíritu soy. Entre otras palabras, ustedes no saben si son del diablo o de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero hoy, es triste decirlo, pero hoy, la iglesia de hoy, o tiene el Espíritu de Dios o tiene el Espíritu del Anticristo. Pero yo no sé usted cuál quiere tener en esta tarde, pero de seguro, hermano, yo quiero tener el Espíritu de Dios. El Espíritu vivificante que nos da vida, aquel que nos lleva a actuar como hijos de Dios, aquel que nos regenera, que nos cambia, que nos transforma nuestra mente, nuestro corazón, el Espíritu Santo que cambia nuestra manera de pensar, de hablar, de actuar, de proceder. Ese es el Espíritu que necesitamos hoy para que la iglesia de Dios crezca, para que la iglesia de Dios sea una bendición dentro de la obra. Necesitamos el Espíritu Santo para hacer bendición en la iglesia. Sin el Espíritu Santo, hermano, no somos bendición, por el contrario, somos maldición. A su nombre. Sin el Espíritu Santo, oiga, hermano, no podremos hacer nada. Sin el Espíritu Santo no podremos ir al reino de los cielos. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, que era un religioso, y quizás usted ha caído en la condición de Nicodemo, buen religioso, porque no vaya a los cultos, porque quizás ofrenda, quizás diezma, amén, pero necesita el Espíritu. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no heredará el reino de Dios. A su nombre, a su nombre. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Amén. Mire,
Era un hombre que conocía la ley, pero no entendía el propósito de Dios. Y muchos de nosotros hoy conocemos la palabra. A muchos nos gusta leer, ¿verdad que sí? Muchos venimos a la iglesia, pero no, yo no sé si es que no entendemos o no queremos entender. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Qué fue lo que le pasó? Jesús le responde a Nicodemo. ¿Sabe qué le dice Jesús? Jesús le dice a este hombre allí, gloria al Señor, ¿cómo es posible que usted, siendo intérprete de la ley y no sepa de esto? Usted que dice que es religioso y no sabe de esto, ¿cómo es posible, Nicodemo? Amén. Él le dice, versículo, gloria al Señor, a su nombre damos la gloria. En el versículo, alabado sea el Señor, el versículo 10 del capítulo 3, le responde eso y le dije, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Tremendo, hermanos. Por eso Dios desea, Jesús deseaba, hermano, que Nicodemo fuera salvo. Por eso le dijo, por eso se dirigió de esa manera y le dijo, Nicodemo, si no naces de nuevo, no podrás ir al reino de los cielos. Nicodemo, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes ir al reino de los cielos. 2 veces se lo dijo Jesús en un solo día a Nicodemo. ¿Cuántas veces Dios nos lo ha dicho a nosotros en el transcurso de los años que llevamos en el Evangelio? Si no nacemos de nuevo, no podremos heredar el reino de Dios. Necesitamos nacer, necesitamos comenzar a pensar como cristianos de verdad. La juventud necesita comenzar a pensar como cristianos de verdad. Los ancianos, los adultos, hermanos, los hogares, las esposas, los esposos, necesitamos comenzar a pensar como Cristo quiere que pensemos, llenos del Espíritu de Dios. Si no, hermanos, no podremos ir al reino de los cielos. Necesitamos ser regenerados, cambiar nuestra actitud, no solamente aquí cuando venimos a la iglesia, sino cuando estamos allá, en la casa, en el trabajo. Que podamos mostrarle a la gente que verdaderamente el Espíritu de Dios está en nosotros. Por lo que se le pide, amado Dios, gracias. Hermano, aquí está la presencia de Dios. Hermano, quizá usted necesita el Espíritu de Dios en este día, en su vida. Dígale, Señor, Espíritu de Dios, llena mi vida. Oh, hermano, hoy más que nunca necesitamos la regeneración del Espíritu Santo. Dígale en esta tarde al Señor, hermano, dígale en esta noche, Señor, sopla en mí.